Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista del ADN Transformador. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación, a este episodio. Esta vez nos estamos encontrando con una persona bien especial, una persona muy interesante que yo conozco desde el mundo del coaching, pero que realmente lo que nos ha acercado no es el mundo del coaching, sino que lo que nos ha acercado es el mundo del emprendimiento, es el mundo de lo que significa transformar contextos sociales, culturales, es el mundo de lo que significa el tema también del liderazgo. Entonces estamos acá con Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, además, pues tenemos un contexto y compartimos un contexto universitario de la Universidad de los Andes y eso de alguna manera nos acercó. Él es colombiano, pero ha vivido en diferentes lugares y hoy en día estás viviendo en México, ¿no? Estás viviendo en la Ciudad de México, ¿cierto, Mauricio? Correcto. Bueno, entonces nada, como estábamos hablando, la idea, Mauricio, que nos gustaría es meternos un poco en esto de qué es el ser agentes de transformación, de qué significa esta parte del ser agente de transformación, que es el ser emprendedor y la experiencia que tú tienes en esto de ser emprendedor y de trabajar con emprendedores. Entonces, quizás la primera pregunta que yo quisiera hacerte, como para que la gente sepa un poquito más de ti, es que nos cuentes de ti, cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona realmente en la vida y cuál es el impacto que tú sientes que estás generando en este momento. Bueno, muchas gracias. Como tú lo dijiste, soy colombiano, he vivido poco más de 20 años fuera del país, sobre todo en Latinoamérica. Ahora vivo en México, es mi sexto año, no consecutivo, llevo un año en esta última etapa. Mi profesión, ingeniero industrial, y el par de posgrados que yo hice hace más de 35 años, de algún modo me tienen hoy en la actividad que estoy desarrollando. Porque el uno tenía que ver con estudios del desarrollo y el otro tenía que ver con gestión tecnológica, que podría hoy rebautizarse como gestión de la innovación. ¿Cuál es mi pasión? Hacer diferencia en la vida de las personas, ¿no? Tienen que ser personas que yo conozca. Es más, me interesa sobremanera que las personas que no me conocen sientan una diferencia después de que las actividades que yo, miembros de los dos equipos con los que trabajo, realizamos, hicieron favorablemente para que sus vidas sean más sabrosas, se dice ahora. Estás ya metiéndote en contextos políticos colombianos No, porque estamos hablando de la vicepresidente de la República, ¿no? Claro, claro. Ahora, para los que sepan, pues porque hay gente que nos escucha desde otros países que no sabe de qué se trata la sabrosura en la que estamos entrando actualmente. Pero oye, cuéntame algo, así como para ir calentando un poquito la conversación. ¿De qué te sientes tú orgulloso de lo que estás haciendo o de lo que has logrado? Bueno, mi principal motivo de orgullo es que las actividades que yo he liderado los últimos más o menos 25 años hoy tengan presencia en múltiples países. Me siento orgulloso de que esa red que en primera instancia la de coaching a equipos, principalmente de empresas grandes, es dinámica, es muy cohesiva y sobre todo se ha acercado a los temas de la sostenibilidad en el sentido de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su origen, esta red, pues, como muchas otras cosas, buscaba favorecer y causar un impacto en los estados financieros de las empresas a través de intervenciones sobre los líderes y los equipos. Y hoy en día, y ya por lo menos por más de 10 años, es tan importante contribuir a los resultados financieros como a los indicadores de impacto social y ambiental. Entonces, digamos que eso me llena de orgullo. Yo fui un ingeniero industrial raro porque mi tesis de grado en ingeniería industrial la hice sobre una asociación campesina en Tarso, Antioquia, y tenía que ver, era más como un estudio de sociología rural con las dinámicas que se habían presentado en esa comunidad de personas que estaban luchando por la tierra, que la consiguieron y que luego se disolvieron como empresa asociativa. Entonces, para mí, y desde el primer trabajo que yo realicé después de egresado, que fue con la Federación de Cafeteros y una fundación que tenía la federación, que se llamaba Fisitec, que duró como 50 y pico de años, siempre en mi cabeza fue como un motor de búsqueda constante de oportunidades de aprendizaje y de acción, porque los pobres permanecen pobres. Entonces, digamos que esas eran inquietudes que posiblemente no les podía dar yo respuesta desde mi formación como ingeniero industrial, y por eso me fui a Estados Unidos a hacer un primer programa que básicamente era ciencia política. El título es Estudios del Desarrollo, y ese fue como mi primer acercamiento a las fuentes teóricas. Yo ya había tenido trabajando con los cafeteros un acercamiento práctico de convivencia con asociaciones de campesinos y demás. Y haciendo un fast forward 30 y pico años después, parte de lo que a mí me enorgullece es que la pandemia nos trajo el inmenso beneficio de conectarnos ya a nombre de la Cámara Verde de Comercio, la organización sin ánimo de lucro que contribuí a cofundar hace 10 años y que he venido liderando en los últimos 5, con emprendimientos, con asociaciones, con ONGs, con comunidades organizadas que han adoptado prácticas ecológicas para el desarrollo de sus cultivos o de su producción artesanal, que han encontrado en la Cámara Verde espacios de desarrollo de sus actividades. Han aprendido de transformación digital, han aprendido de estrategias de marketing, han aprendido de consecución de recursos financieros, y por supuesto en lo que en la Cámara Verde somos fuertes, han profundizado su impacto positivo sobre la sociedad y el ambiente. ¿Qué tanto eso afecta o beneficia por igual a más de 750 miembros que tenemos en la Cámara Verde? No. Evidentemente habrá unos cuantos cientos que la repercusión que hemos tenido sobre ellos es superficial, pero hay otros tantos con los que sí hemos profundizado, y al día de hoy, además de esta relación con miembros de la Cámara Verde en todo el país, estamos trabajando con un grupo muy grande de MIPYMES verdes del grupo Comeva. Este año esperamos haber completado 300 apoyos en mentoría, que yo creo que nosotros estamos aprendiendo más que los que se benefician de esa mentoría que nosotros damos, que es para ayudarlos a contribuir de una manera muy explícita y muy deliberada a los objetivos de desarrollo sostenible que para ellos son prioritarios, y que no necesariamente cuando arrancamos el proceso de acompañamiento ellos tenían claridad de que estaban apuntando
su negocio en esas direcciones. Entonces, esos son a nivel general los motivos de orgullo. Oye, me voy a adelantar quizás algo que, digo me voy a adelantar porque en mi mente quizás íbamos a llegar a esto un poquitico más adelante, pero tú ya estás hablando de esto, que para mí ha sido un tema de inquietud y de curiosidad y de indagación en el último par de años particularmente. Y es el tema de impacto, ¿no? Tú estás hablando, bueno, 750 afiliados a la Cámara Verde de Comercio, pero ¿cómo están midiendo ustedes el impacto? Y además, ¿cómo estás conectando lo que están haciendo con la gente, llamémoslo así, con los resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? Si puedes hablar un poco de eso. Sí, claro. Nosotros tenemos un instrumento de diagnóstico que es una síntesis de otros instrumentos, a lo mejor más complejos que hay por ahí. Una de las bases fue el SDG Compass, otra de las bases fue los estándares de reportes de sostenibilidad de GRI, otra de las bases es lo que hemos aprendido con Pacto Global, y lo sintetizamos y lo convertimos en un cuestionario que permite muy rápidamente aterrizar a actividades cotidianas. Piensa que esto es para pymes, incluso para microempresas, entendiendo microempresa por debajo de 10 empleados, que siempre han tenido la percepción, o muchos de ellos al menos, que no se pueden ocupar de temas tan metafísicos como la sostenibilidad, y cuando descubren con nosotros que no tienen nada de metafísicos, sino que el ser eficientes en el uso de sus materias primas y ecológicos, el ser eficientes en el consumo de energía, consumo de agua, el hacer diferencia en prácticas de producción que pueden repercutir sobre la calidad del aire o sobre la calidad del agua o sobre la calidad de la salud de los empleados y de los clientes, les hace tomar conciencia de que hay un sinfín de áreas de cambio que no les cuestan mucho y por el contrario les generan un retorno no solo en reputación sino en ahorros o en ventas muy superior a los costos de volverse más sostenibles en relación a ODS específicos. Te puedo contar más adelante si quieres historias específicas sobre mejoras en, qué sé yo, uso y promoción del acceso a energía limpia o protección de ecosistemas terrestres o marinos o acción por el clima, equidad de género, la constante en todos los MIPYMES verdes que en Comeva apoyamos y en los emprendimientos verdes que apoyamos desde la Cámara Verde es producción y consumo responsable. Lo novedoso, y eso obviamente estamos lejanos de cambiarlo, es generarles conciencia y acciones respecto a cómo hacer más sostenible la cadena de valor a la que pertenecen, para lo cual pues no es solamente la decisión autónoma como pequeñas unidades productivas, sino a veces son unos proveedores muy grandes los que les suministran X, Y o Z, a veces son unos distribuidores muy grandes que por el otro lado les dan apoyo y que difícilmente escuchan a los pequeños cuando les dicen, oiga, ¿y por qué no omitimos estos empaques de estas especificaciones y nos los ahorramos para minimizar la huella ambiental? ¿O por qué no hacemos que nuestras transacciones y pues salvo la logística física que es imperativa hacerla físicamente, porque no buscamos maneras de que estas actividades de distribución también reduzcan la huella ambiental o la huella hídrica, etcétera? Entonces, es interesante ver cómo estos pequeños negocios tienen el interés de iniciar conversaciones de este género con grandísimas empresas que nunca en su vida se habían preocupado por la sostenibilidad. Y empiezan a interesarse cuando se dan cuenta que ellas, si
desarrollan una cadena de proveedores sostenibles, también van a reducir sus costos, también van a tener beneficios reputacionales, también van a sustituir fuentes contaminantes, por ejemplo, de energía por fuentes renovables, y se empieza a generar un círculo virtuoso. Quisiéramos que fuera mayor ese impacto de lo que hasta este momento ha sido. Hemos estado dando pasitos, pero creo que hasta este momento vamos en la dirección correcta. Faltaría ver en las grandes cifras qué porcentaje de negocios verdes han nacido y han crecido al interior de cadenas de valor que en esencia no son verdes. Súper, buenísimo. Papala, dale. Hola Mauricio, soy María Paula Cabrera, parte aquí del TAM, de Transformation Agents Masterminds, y estoy fascinada escuchando cómo realmente estás generando el impacto y estás siendo actor y siendo un agente de transformación, que dentro de nuestra definición que hemos traído de ser agente, estás cambiando el juego para muchísimas microempresas, muchísimos pymes y muchísimos otros que nosotros llamamos también agentes de transformación que se están atreviendo a cambiar el juego en algún nivel. O sea, es como una cadena lo que estoy escuchando está sucediendo. Cuéntanos un poco no solo para Andrés y para mí, sino para todos quienes nos escuchan, que tal vez pueden estar ahí. ¿Qué se ha requerido de ti como ser humano, como ser agente, como ser actor, para que estés donde estés generando el impacto que estás generando como emprendedor? Bueno, eso sí te lo digo sin duda alguna. Y voy a empezar por las consideraciones contrarias. Yo llevo 40 años trabajando con jóvenes. 20 años de esos con jóvenes de la Universidad de los Andes. 5 años, ahora 6, con jóvenes del Tecnológico de Monterrey. Y parte de lo que yo he percibido es que esas generaciones millennials y centennials vienen con un chip, el chip del propósito, de el no querer desarrollar una actividad simplemente porque les pagan bien o porque tienen posibilidades de desarrollo de carrera de cualquier género, sino porque ejecutando una labor están contribuyendo a un mundo mejor. Entonces yo me sintonizo plenamente con esas nuevas generaciones, y lo que he descubierto en mí es que a lo largo de los años, ya son 4 décadas, he podido aprender el lenguaje que está de moda y he aprendido a entender las prioridades que más allá de los temas de impacto y de propósito están en la cabeza, en el corazón y en el espíritu de estos jóvenes, no formaban parte de mi estilo de vida. Acabo de pasar 3 días con uno de esos jóvenes, que es un hijo mío de 31 años de edad, que desde los 18 años no vive conmigo. Él lleva ya 13 años en California, y pues lo que a uno le pasa cuando vive en California, no importa el número de años, es que uno se convierte en un amante de la naturaleza. Entonces, de los 3 días que estuvimos juntos, 3 días estuvimos caminando en senderos y hablando y viviendo, digamos, ese contacto directo con la naturaleza, que primero es súper tranquilizante y segundo, le genera unos espacios de reflexión que la gran ciudad es muy difícil que se los permita. Yo tengo uno de mis maestros de meditación, de apellido O'Donnell, que ha sido consultor de empresas toda la vida, que vive en Brasil, nos decía, a los que participamos en un evento que él lideró en Villa de Leyva, que la mejor prueba de que uno podía controlar su mente era meditar en medio de un trancón de tráfico, incluso si uno iba manejando. Y yo lo he tomado a pecho.
en el sentido de que pues yo siempre he vivido en grandes ciudades, en Bogotá, en Miami, en Río de Janeiro, viví un año, en Ciudad de México, pues ya completo 6 años, y pues eso es, digamos, lo más contrario a la vida sabrosa que antes yo mencioné, a la vida de tener espacios de tranquilidad, de no tener temor. En las grandes ciudades se tiene unos temores constantes diferentes del género de los que la vicepresidente electa de Colombia ha identificado como asociados a vivir sabroso, el no tener temor a que lo maten a uno por el crimen de ser un campesino, una mujer negra. Entonces, el que ha tenido que ocurrir en mí para querer y poder ser agente de transformación es ese vínculo con las nuevas generaciones. Por supuesto que con las antiguas, no somos contemporáneos con Andrés, pero casi. El vínculo con la naturaleza. O sea, yo, pues sí lo puedo decir de frente, cuando a los 10 años uno es scout, como fue en mi caso, añora uno acercarse a la naturaleza, porque parte de lo que yo aprendí como scout fue eso, convivir en situaciones, en algunos casos extremas. O sea, uno no iba a hoteles, uno iba a acampar en la mitad de un monte o al lado de un río que se desbordaba. Entonces empieza uno desde pequeño a tomar conciencia de que uno es parte de la naturaleza. O sea, lo contrario al modelo, comillas, desarrollista, nadie usa esa expresión ahora, en donde la naturaleza está al servicio del humano, y más bien uno desarrolla humildad y además, qué sé yo, resiliencia y aceptación de que las cosas son de una manera y que uno no es el que determina cuál es esa manera. Lo único que uno determina es cómo asume lo que está ocurriendo y qué emociones y qué pensamientos y qué acciones hace en respuesta a eso que está ocurriendo. No sé si me fui por las ramas. No, buenísimo, no, súper concreto, y no te preocupes que en nuestro próximo episodio estaremos Andrés y yo haciendo también un debrief de este espacio y trayendo todos esos puntos claves para que a nadie se nos escape todo lo que has mencionado. Pero con esto que nos cuentas y con lo que ha tenido que pasar en ti y contigo y a lo que te has comprometido, escucho como una historia de integración, ¿no? Integras la naturaleza, integras, digamos, generaciones de los jóvenes, los mayores, ¿no? Como la sabiduría y lo que va llegando con estos cambios y con la modernidad y con donde estamos hoy. Donde, by the way, yo me siento aquí como en la salchicha, como en el medio. Ni soy joven, ni soy sabia, grande, mayor, y conecto con este espacio de conexión con el que estás narrando tu historia y describiendo lo que ha requerido de ti. Y me entusiasma un montón porque traes la naturaleza, la meditación, la reflexión, como que tu mindset se ha expandido en medio de esta integración. Es lo que escucho y quería compartirlo contigo porque no solamente me entusiasma y que quería resaltarlo, sino que también está conectado con otro de nuestros participantes o entrevistados, invitados especiales que tuvimos, que fue Julio Laya, y hablaba de temas similares. Entonces vamos aquí encontrando, Andrés, puntos en común con nuestros grandes agentes de transformación que nuestros oyentes seguramente también se pueden ir relacionando. Voy a agregarle algo. Este que te está hablando no siempre fue así. Yo también fui un producto de la Universidad de los Andes, competitivo, yo lo puedo hacer todo, individualista. O sea, uno puede hablar de trabajo en equipo y yo descubrí en el año 96 en un entrenamiento para darle coaching a equipos que yo no tenía ni idea de lo que yo había venido hablando
durante 15 años, enseñándole a otros a trabajar en equipo cuando a mí me costaba un esfuerzo enorme. Y se necesita que uno se estrelle contra la realidad para darse cuenta de, o sea, estas conclusiones, pues, en mi vida personal, yo no llegué a ellas facilito. O sea, yo me estrellé contra la vida. Una crisis económica, la de fines de 2008, 2009, me afectó poderosamente. Y todas esas transiciones que yo tuve en esa época me llevaron a esa sensación de vacío que muchas personas describen que explicó su transformación. Con esto yo no estoy queriendo decir que la única fuente de transformación o de adopción de, qué sé yo, un sentido de propósito y de vida plena tenga que pasar por crisis, pero para mí sí fue un componente sin el cual seguramente no estaría ni hablando ni actuando como lo estoy haciendo yo ahora. Oye, y cuéntame, y conectándome, no he dicho, yo creo que hay una conexión entre esto que tú estás diciendo y el tema nuevamente del viaje del emprendedor, llamémoslo así. Ahí está este libro de El viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, que estoy seguro que no conoces, pero una de las cosas que digamos, me traen mucha curiosidad de tu experiencia es lo que has trabajado en el mundo del emprendimiento. Y la pregunta que me hago es un poco este viaje del que tú narras por el cual tú mismo tuviste que pasar. ¿Qué tiene que ver con lo que tú ves que se necesita para hacer el viaje al emprendedor de alguna manera? Bueno, es un cliché y ayer que participé en un foro sobre emprendimiento e innovación aquí en Ciudad de México, lo reforcé, el hecho de que el emprendimiento no es para todo el mundo. Y que cuando alguien se dice a sí mismo o a sí misma, yo quiero emprender, algo que cualquiera que esté a su alrededor podría siempre recordarle a esa persona es que el primer insumo para ser emprendedor o emprendedora es la resiliencia. Y lo que pasa es que si uno habla de la expresión, pero la persona nunca ha tenido que enfrentar las situaciones extremas que se viven cuando uno emprende, esa palabra no significa nada. Entonces seguramente hay otras fuentes de poner a prueba a quienes emprenden acerca de su resiliencia. Por ejemplo, cómo se han recuperado de tragedias familiares o no sé, si alguien en su familia desarrolló cáncer o si el papá o el tío tuvieron una bancarrota o si en el colegio o en la universidad le fue mal y se enfrentó a una calle cerrada y cómo la resolvió. Entonces, todos esos ingredientes, yo me imagino que si alguien que emprende los ha vivido, ya ha puesto a prueba cuál es su nivel de resiliencia y por ende cuando enfrente el rechazo, que es lo más común, ante un proyecto de emprendimiento que no cuaja, y esto ya es otra frase de cliché, si esa persona no está enamorada del problema que quiere resolver, sino que está enamorada del producto que se craneó, pues la va a pasar muy mal. El tener la certidumbre de que algo que uno está haciendo va a resolver el problema del hambre en el mundo o en la ciudad de Cali o en Soacha, pero el producto que me he craneado para contribuir a esa solución no me lo están comprando, no me lo están financiando, no está generando tracción comercial y yo tengo resiliencia,
voy a poder reinventarme y voy a poder redefinir el producto con el que yo quiero contribuir a la solución del hambre en cualquiera de esos tres niveles geográficos que acabo de mencionar o el que corresponda. Y decía yo que la resiliencia es apenas una de las competencias que en el diagrama de apoyo en mentoría que nosotros tenemos en la consultora que he liderado los últimos casi 26 años. Y hay otras 11 competencias. No todas pesan lo mismo y me atrevería yo a decir que hay otro par que a la par que la de resiliencia serían cruciales en el viaje del emprendedor para que efectivamente pueda asemejarse a la metáfora del viaje del héroe. Una de ellas es escuchar la intuición, que parece también un cliché, pero que muchas veces con la avalancha de técnicas que hay para resolver problemas, o ahora con el análisis de datos, puede dejarse de lado. Puede no confiar uno, como dicen los gringos, en su intestino, en su gut, y atrasar decisiones que hay que tomar. Y la tercera y última de esa lista de 12 que pensaría son ingredientes indispensables para hacer más llevadero el viaje del emprendedor o emprendedora, es esa capacidad de visionar el impacto que uno quiere causar. Ayer mismo en ese foro en el que participé y escuchaba, eran como 7 participantes en los diferentes paneles, yo internamente, y no lo pude expresar, pero ahora lo estoy haciendo con ustedes, sentía que una de las deficiencias de todos estos, o de la gran mayoría de los programas de emprendimiento que hay en el planeta Tierra, es que dejan como al azar la selección de el impacto que se quiere causar con el emprendimiento. Y en mucho arrancan, incluso si utilizan el design thinking, con insights que no necesariamente tienen que ver con problemas sociales o problemas ambientales, que son los que yo aquí quiero destacar, prioritarios. Es tan sencillo identificar ese tipo de problemas y por ende entroncar decisiones de un nuevo emprendimiento que lo solucione, que para mí es todavía llamativo y tengo vínculos con múltiples aceleradoras e incubadoras de emprendimiento, porque eso no es estándar, porque no se presentan, por ejemplo, los 17 ODS como punto de partida para la selección de una idea de negocios que ayude en la solución de alguno de ellos, o de los 16 que no son el de las alianzas y la cooperación para lograr los otros objetivos. Entonces, eso es lo que yo creo que en el viaje emprendedor o emprendedora hay siempre que tener en cuenta, en donde resiliencia es el número 1. Uh-huh. Oye, y nosotros somos así como firmes creyentes de que estas cosas se logran a partir de prácticas, de rituales, de rutinas, de hábitos que necesitamos construir. ¿Cuál es una práctica, un hábito que tú cultivas para lograr ser más resiliente, para lograr conectar mayormente con tu intuición, para lograr desarrollar más tu visión? Cualquiera de las tres, o no sé, pero ¿cuáles son como esas cosas prácticas, rituales, rutinas que tú utilizas personalmente o que tú recomiendas y has visto que son bien efectivas para que las personas desarrollen estas tres cosas? Bueno, ahí tengo 3. Rutina número 1 ya la mencioné, estar en contacto con la naturaleza.
Eso te apacigua, eso te hace ver las cosas más claramente, eso te permite usar un pensamiento metafórico. Ahora ahí está en boga la biomímesis. Si tú tienes algún rollo o uno de tus mentoreados, que es mi situación más común, tiene algún rollo, no es sino que yo mire a mi alrededor pasando por un bosque. Ahí está la solución. Esa es la número 1, contacto con la naturaleza. Número 2, la lectura. O sea, tú viajas. Mi éxtasis lo logro cuando me pongo los audífonos con bossa nova o con jazz y leo un buen libro. Y mi definición de un buen libro es cualquier libro. Yo, con la excepción de literatura, que no necesariamente me engancha, yo soy más de libros de no ficción, no importa el tema. Yo le encuentro, de nuevo, llámenme excesivamente pragmático, pero yo tomo notas o yo hago copy and paste, si se puede, de extractos que voy y descubro que me pueden ser útiles o en mi próxima sesión de mentoría o en mi próxima presentación de una charla sobre un tema X o para compartirlos con mis colegas de un equipo de proyecto de consultoría. Digamos que ahí sí continúo siendo ingeniero. No las cosas por sí solas, sino las cosas como herramientas de soluciones detrás de lo que yo suelo estar. Una definición clásica de ingeniería es muy sencillita y a lo mejor hay otras disciplinas profesionales que también se podrían definir así como la ciencia de resolver problemas. Y una tercera es la búsqueda de balance, ¿no? Esa, a pesar de que la estoy presentando como una rutina, es tal vez la que más trabajo me cuesta, porque no tengo ni idea por qué todos los comportamientos humanos son aprendidos. Habrá algunos que son instintivos, productos de nuestra evolución, pero entre los aprendidos hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo dejar de lado y es ser workaholic. Yo trabajo con gente de todas las generaciones, pero como les digo, puede ser que predominen millennials y centennials. Ellos se cansan antes que yo, pero es porque yo tengo una característica y es la de que yo me puedo quedar trabajando en un problema o en una propuesta o en un análisis de una situación horas, horas y horas. Ojalá la pudiera resolver en minutos. Y no siento impaciencia. La rutina que yo recomendaría, desde luego, para que esta sensación de workaholismo o esta capacidad de estar sentado en la silla en la que ustedes me ven aquí al frente de esta pantalla durante 14 horas diarias, sea, comillas, más tolerable, es hacer breaks. La pandemia ha traído el beneficio de que el 80% del tiempo mi esposa trabaja en el mismo espacio físico en donde yo estoy. Entonces, lo que antes solo le podía ir a comentar o a preguntar a las 8 de la noche, ahora se lo puedo preguntar a las 8, a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6. Otra cosa es que ella, que es igual o más workaholic que yo, tenga el tiempo de hacer pausa. Pero trato de, no soy muy bueno en eso, en buscar equilibrio. Y pues ahora nuestro hijo que tiene 7 años y desde octubre del año pasado va al colegio presencialmente, pero durante
esos prácticamente año y medio de la pandemia, previo a que ya se pudiera ir presencial, él también formaba parte del paisaje de mi espacio de trabajo y de vida. Entonces, pues lo conocí muchísimo más que de otra manera hubiera sido posible. Él también tiene la particularidad a pesar de tener 7 años, el otro día le dije que se comporta como un adolescente. Él incluso tiene un aviso en la puerta de entrada en donde me dibujó a mí y puso una señal de prohibido. Entonces a él le tengo que pedir permiso para que me deje entrar a su cuarto. Pero digamos, el hecho de que yo no sea muy bueno en aplicar esas rutinas de lo que se ha venido llamando el balance de la vida laboral, vida personal, no quiere decir que no sean recomendables. Ya. Ahí, eso también tiene que ver con el régimen alimenticio. Uno es lo que uno come. Entonces, si uno solo se alimenta de comida basura, pues lo que uno vive. De acuerdo. Entonces, ahí en esa tercera, yo tengo todavía la tarea por ahí 80% retrasada, pero la confieso aquí ante el público para que a ellos no les pase eso. Buenísimo, buenísimo, súper. Oye, mil gracias. Y solamente una última pregunta, solamente para que la podamos como resaltar. Creo que ha estado en algún momento en la conversación, pero tú lo dijiste hace un momento y dijiste, es importante enamorarse más del problema que queremos resolver Que de la solución. que de la solución o del producto. ¿Cuál es el problema que tú quieres responder y cuál es el mensaje que le quisieras dejar a las personas que van a escuchar y que van a ver la grabación de esta conversación en Bueno, relación con eso? el problema que yo quiero resolver se parece a uno que se ha escuchado mucho en toda esta campaña electoral que en Colombia acabamos de atravesar los últimos 7 meses. Y es el de la igualdad en el acceso a oportunidades. Yo en mis estudios de doctorado en la Universidad de Denver trabajé un autor que se llama Rawls, que habla de la justicia. Y yo no lo entendí. Hace 35 años yo no entendía de qué era lo que él estaba hablando. Hoy día creo entenderlo mejor. Y es cómo creamos una sociedad. El problema que a mí me agobia y que quiero contribuir a resolver es el de que sin importar en dónde uno nació, en qué geografía, en qué estrato social, en qué etnia nació uno, puedan niños y niñas dar de sí lo mejor y desarrollarse en la actividad profesional que les interese. Y lo empecé a entender cuando fui mentor por decisión mía de jovencitos y jovencitas del programa Serpilo Paga en la Universidad de los Andes. Y ustedes no se imaginan la satisfacción 7 u 8 años después de que este programa se inició, o ya no existe, cuando veo en Facebook, porque son mis contactos, en dónde van estos muchachitos. Es impresionante. Y esa es la mejor demostración de que sí se puede. Fantástico, fantástico. ¿Algo que quisieras pedir de la audiencia? No, su empatía con las razones por las cuales les he compartido esto. Hay 17,000 episodios en la vida que me han hecho a mí alguien que no sintetiza sus ideas, sino que las expande y como Susanita en la tira cómica de Mafalda las conecta con otras y a veces pierde al público. Entonces, empatía con eso. Mauricio, tú hablas ahorita del éxtasis cuando lees. Yo estoy en éxtasis conversando contigo, escuchándote. Para nada, Susanita, súper claro, súper concreto, súper puntual.
vuelvo a la integración entre esta mezcla de lo académico, nos traes autores, nos traes experiencias y también nos traes la vida real, los casos, la práctica, ¿no? Acompañar a otros a hacer equipo y darme cuenta que no estoy trabajando en equipo, o sea, como esta combinación. Me encanta. Muchísimas gracias por tu generosidad en compartirnos todas estas vivencias y aprendizajes en este breve espacio. Y nada, Andrés, ¿cómo cerramos por acá? Nada, agradecidos, con gratitud por el espacio contigo, Mauricio, también. Yo creo que somos aliados en esto. Estamos al final del día desde nuestro lugar, cada uno buscando la manera de construir el futuro que nos importa, en el que queremos vivir. Y nosotros partimos de la base de que necesitamos sumarnos, de que necesitamos encontrarnos los que resonamos en la vibración de lo que queremos ver que suceda en este mundo de manera concreta, en el impacto que queremos tener. Así que gracias a ti por tu contribución a este espacio, y esperamos que también sea una contribución de vuelta nuestra y de esta comunidad de agentes de transformación que es la audiencia que nos escucha, también podamos contribuir a resolver ese problema que tú quieres resolver. Entonces nada, mil gracias, y decirle a las personas que nos están escuchando que esperen al siguiente episodio para que podamos desmenuzar esta conversación que está llena de cosas y de elementos, para que no se nos pierdan los mensajes que pueden ser claves para nosotros. Entonces, mil gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchas Mauricio. gracias, Paula. Aprecio enormemente tus palabras. Apenas hoy me conociste y ya me enganchaste. Hay que seguir hablando. Claro que sí. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao, Andrew. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.